Muy buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial, extenso saludo este día 20 de junio del año 2025, en estas horas de la mañana, las primeras horas de la mañana. Y en este escenario jurídica, Sandra Yaya, estaremos abordando el tema que tiene que ver con un balance, bueno, digamos que un balance final por ahora de lo sucedido en el juicio del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, bueno, y los otros dos que tienen que ver con soborno. Bien, el expresidente Álvaro Uribe Vélez prácticamente durante las 50 sesiones, ¿no? 50 días de intensa actividad. Muchos de todos estos testigos que se presentaron, tanto de la fiscalía como de la defensa, la verdad no ayudaron en nada a mejorar la posibilidad de decir que Álvaro Uribe Vélez sea inocente. Por el contrario, creo que enriqueció más el asunto de que confirma que el señor Álvaro Uribe Vélez es más culpable bárbaramente. Entonces, buscan afanosamente ahora acorralar con persecuciones, con intentos de captura al señor Iván Velázquez y a la señora Luz Adriana Camargo. Eh, y se aliaron con gente de Guatemala que es de dudosa y muy cuestionada su reputación. Entonces, todas estas cosas y más todo lo que ha pasado en este escenario muestra cómo evidentemente cada uno de estos testigos que se han presentado son parte de la fábrica de testigos que ellos tienen, parte de esa fábrica de testigos falsos, porque igualmente estos testigos que también son altamente cuestionados, testigos que están siendo penalizados por crímenes, por delitos, etcétera. No podemos decir que se pueda confiar mucho en el testimonio que rinda cada uno de ellos, porque siempre frente al poder que tiene la fiscal Marlene Orjuela, en su pleno conocimiento y empoderamiento del caso, como lo tiene también la juez 44 Sandra Heredia, se derrumba, se derrumba completamente todos estos testimonios y quedan al descubierto desnudamente lo que son realmente falsos testigos. De esos falsos testigos, unos cuantos ya van para imputación por falso testimonio. Otros quisieron asumir la actitud de callar, como Diego Cadena. Entonces, en el balance que presenta el senador Iván Cepeda Castro, muy interesante, por cierto, emitido el 18 de junio, vamos a contarlo aquí, aunque él tiene también su espacio de un canal de YouTube, donde él lo narra, lo cuenta con sus palabras, y pues aquí vamos a leerlo. Para algunos que de pronto por este medio, por este canal de YouTube no están aún enterados, y les llega pues la información a través de este canal, para que se enteren, para que estén al día en esa parte. Aun cuando es una noticia que pues ya en otros lados la difunden y todo eso, pero ya. Dentro de mis comentarios y dentro de mi opinión pública, pues esto es lo que yo les comento a ustedes. Dice así: la defensa y sus testigos. Luego de más de 50, vamos aquí a bajar un poquito esto aquí, eso ahí está mejor. Y vamos a ponerla acá, exactamente. Ay, perfecto. Bueno, dice así: luego de más de 50 días de intensa actividad, ha culminado la fase probatoria en el juicio oral contra el acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el día de ayer se cerró la presentación de testigos y elementos probatorios de la defensa.
Su balance final no solo es débil, sino además pobre y contradictorio. Destaco tan solo unos cuantos hechos evidentes que así lo demuestran. Hay una cosa importante de resaltar acá y es que cuando él se refiere a que hay un balance final demasiado débil es porque durante este tiempo también hubo momentos, escenas donde, por ejemplo, no tenían testigos porque simplemente algunos rehusaron a presentarse. Por otro lado, otros, como por ejemplo el testimonio de Diego Cadena, asumió su silencio. eh, y eso pues también ya nos dice mucho, asumir silencio. Entonces, ni para acá ni para allá. Y pues obviamente también otra cosa que también pasó fue la versión contada por Deyanira en el caso de la grabación, porque ella decía, ¿es la grabación o es el aparato? Quieren intentar eliminar esa prueba, pero lo más increíble que dijo Deyanira es que esa parte fue editada, o sea, fue modificada. Y eso es delicado. Modificaron un testimonio tratando de convertirlo en un elemento que ayudara a la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Pero finalmente todo se develó, todo se mostró, se terminó conociendo la verdad. Deyanira fue entrevistada por Daniel Coronel, en donde narra con detalle toda esa parte. Y yo le hallo la razón porque, curiosamente, yo estoy hablando del año 2011. En el año 2011, aparatos especiales para poder grabar. Es muy claro que los aparatos no le muestran a uno un registro real si está grabando o no está grabando. Lo único que se puede observar es que en el momento en que empieza a grabar hay una lucecita roja que se enciende, pero luego se apaga. ¿Qué significa esto? Que quedamos como que si está grabando o no está grabando. Bueno, confiamos en que el aparato está grabando. Y lo segundo, para esa época, muy difícilmente los elementos que uno tenía podían ser fáciles de manipular en el hecho de modificar sucesiones, lo que llaman los fotogramas, ¿sí? Solamente en este tiempo, tal vez con la ayuda de la inteligencia artificial, hay cosas muy interesantes que se pueden lograr, como por ejemplo, vamos a citar un caso especial de un video que salió en la internet que decía, atención, este es un video inédito, o sea, no conocido, un video inédito, revelador y que completa todo, ¿no es cierto? Y resulta que en ese video, en muchas partes del video habla Diego Cadena y en otras partes es como un susurro, la voz de Álvaro Uribe Vélez, como que sí, como que no, como que sí es él, como que no es él. Entonces le quita todo, digamos, como la autenticidad del audio, porque termina la gente diciendo, no, eso fue elaborado por la inteligencia artificial, etcétera. Puede que se haya transformado el soneto de la voz de Álvaro Uribe Vélez para que quedara así, como para que nadie creyera sobre ese audio. Entonces puede existir manipulación, pero finalmente hay cosas muy curiosas que lastimosamente, pase lo que pase, no se pueden cambiar. Es que en los audios, si la gente no sabe manejar bien la edición, pueden quedar muchas partes que dejan mucho que pensar, como por ejemplo, un espacio y otro quedan fotogramas, por ejemplo, lo que pasó, fotograma de unos muñequitos por ahí que pasaba. ¿Por qué tiene que pasar eso? Eso no tiene por qué suceder, porque es que cuando se está grabando eso va de corrido, eso no está haciendo secciones ni está haciendo los slip, que son partir, eso no lo está haciendo. Entonces ahí la razón es muy importante. Por eso el comentario, el testimonio definido por Deyanira es muy creíble. Y por esa razón, también al ser escuchada por la juez 44, le dio la razón a Deyanira. Y pues obviamente el señor Granados y Álvaro Uribe Vélez pues quedaron mal, más hundidos de lo que ya estaban.
Entonces, esa es una de las cosas que pues yo les comento a ustedes acá, pues que observé. Bien, entonces sigamos acá. Dice así, de 77 testimonios que le fueron decretados a la defensa, durante el juicio, la defensa desistió de la práctica de 20 testimonios y 4 de los 57 citados a audiencia ejercieron su derecho a guardar silencio. Enrico Pardehache y los abogados Diego Cadena, Juan José Salazar y Samuel Sánchez Cañón. ¿Sí? O sea, Diego Cadena, Juan José Salazar y Samuel Sánchez Cañón son abogados. Ellos se quedaron callados. Y lo mismo Enrique Pardo Hache, son 4, ¿no es cierto? Y de 77, entonces 57 se citaron a la audiencia. De esos 57 testigos, la defensa trajo a declarar en el juicio a 19 personas investigadas por estos hechos, o sea, por los hechos de lo mismo, ¿no? Fraude procesal. Es más, dentro de la audiencia también se observó, evidentemente, que sigue jugando el proceso del fraude, o sea, sigue corriendo eso, o sea, eso no ha terminado, eso sigue ahí. Esta es la razón por la cual la fiscal Marlene Orjuela detectaba todo eso y la juez 44 también lo detectó y no fueron así como tan fáciles de engañar. Esas son las razones más importantes por las cuales decide contar el señor Iván Cepeda Castro que esa defensa es totalmente débil. Es decir, lo único que pudo pasar ahí fue un estado de dilación. Pero esa dilación en ningún momento, durante todo lo que pasó, ayudó al señor Uribe Vélez para demostrar que es inocente. No demostró nunca nada. Por el contrario, más se amplificó la razón de creer con los hechos presentados que el señor Uribe Vélez es culpable al 100%. Luego aquí juega un papel importante la decisión final que tome la juez al momento de dar su veredicto. Porque si ella da un veredicto favoreciendo a Álvaro Uribe Vélez, pues nada que hacer. La justicia finalmente la compró toda el señor Álvaro Uribe Vélez y no se hizo nada. Y reviste que la impunidad sigue aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Que en un futuro vamos a encontrar que la fiscalía no está generando buenos procesos que le den la garantía al ciudadano colombiano de que se hace justicia en Colombia. Y entonces tendrán que crear una nueva organización como la creada en Guatemala, que es la CICIG, ¿sí? Que es una entidad que tiene que ver con una comisión que va contra el crimen, la impunidad y la corrupción, netamente de Guatemala. Entonces, porque en este país es tan elevada esa corrupción que ya se infiltró en la fiscalía, está infiltrada en las cortes, como lo hemos podido observar. Es que ustedes se dan cuenta de algo muy importante. En el Consejo de Estado, yo hacía una pregunta muy sencilla, una pregunta sencilla donde yo les decía, atención, se conoce que el Consejo de Estado va a deliberar y va a querer decir que van a quitar del cargo a Luz Adriana Camargo para entregárselo a un vicefiscal de apellido Guerrero, que es ficha total del señor Francisco Barbosa, como decir, regresa la fiscalía a manos de esta gente. Y este señor Guerrero es aliado de Papá Pitufo. Recordemos que Papá Pitufo en Portugal quedó libre, pero está restringida su entrada a Colombia. Pero igualmente desde Portugal o desde cualquier parte del mundo el señor puede seguir actuando. Entonces, mientras el señor no se atrape, sigue actuando. Y esto significa que sigue habiendo impunidad. Sigue abierto el muro, o sea, generado el muro de la impunidad, de la corrupción y todo eso. Y pues es tremendo. Y quieren tumbar a la fiscal Luz Adriana Camargo, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Si una entidad como esta no funciona, pues lo único que queda es retirar esta entidad y crear una más poderosa, más firme, que permita combatir todo eso con más fuerza. Y ahí sí, claro, al combatirla con más fuerza, ahí sí van a ir muchos corruptos a la cárcel, pero muchos, ¿sí? Entonces, mientras tanto, así como está, quieren buscar a toda costa que la fiscalía regrese a manos de Francisco Barbosa y Marta Mancera para seguir sosteniendo la criminalidad y el auge de delitos del señor Papá Pitufo y por supuesto agilizar con rapidez la preclusión del señor Álvaro Uribe Vélez para quedar marcada definidamente su impunidad. Y pues claro, todas las víctimas que tiene este señor quedan sin reparo y sin manera de reparar y de restituir. Entonces, y de reparar y restituir. Entonces es muy grave, es muy tremendo todo eso que está pasando y pues el Consejo de Estado, entonces yo les decía que se hace una pregunta, que de acuerdo a las cosas que están pasando, ¿cómo está obrando esta entidad? ¿Están obrando como político, como juez o como delincuente? ¿Y qué creen ustedes que respondió la gente? Más de 7.000 personas, o sea, 7.000 votos, respondieron que está actuando como un delincuente. Y eso es muy tremendo. Lo dice la gente, no lo digo yo. Yo solamente puse la pregunta. La gente fue la que dio su respuesta. Yo nunca me incliné a decir, digan esto. No, simplemente la gente dio su respuesta. Y no es una pregunta capciosa, ni nada por el estilo. Simplemente es la realidad. Y es lo que vemos hoy. La realidad de hoy es que mucha gente no cree en la justicia de Colombia. La realidad de hoy es que mucha gente ve la justicia hoy toda politizada completamente y que lamentablemente allí, como hemos visto en varios lados, está actuando totalmente la oposición y ejerce una presión bastante alta en las cortes y eso hace que pues los efectos de una buena justicia no se vean. Y es muy complicado pues cuando todo eso pasa así, porque hay jueces que están queriendo obrar correctamente y querer hacer bien las cosas, como le pasa por ejemplo a la juez 44, pero también es perseguida por estas mafias, es perseguida por esta gente, y esta gente no se va por poquitas cosas, porque todo lo que tenga que ver con Álvaro Uribe Vélez es terrible, porque la gente que, digamos, pero te digo que se me entró aquí un video. Se me entró un video acá. Ay, listo. Entonces les decía, el caso es que todas las personas que intentan atacar a Álvaro Uribe Vélez, sus, eh, digamos, aliados, como su ejército, tanto en las redes como en la vida, en la parte presencial, siempre y en la parte judicial, siempre van a buscar ahogar, hostigar, criminalizar, difamar, desprestigiar, desacreditar, deslegitimar a las personas y hasta llegar al punto de exiliarlas, como le pasó a Deyanira Gómez. Y también, como vemos también que le puede estar pasando a Gonzalo Guillén y a otras tantas personas que se han metido con el señor Álvaro Uribe Vélez y que pues cuentan las cosas que tiene este señor y pues son los argumentos de ellos frente al de este señor, pues este señor por tener tanto dinero y poder pesa y hace que simplemente del otro lado no se vea la verdad. Pero bien, vamos a continuar aquí contándoles los casos. Entonces dice así, de esos 57 testigos, la defensa trajo a declarar en el juicio a 19 personas investigadas por estos hechos. 5 de ellas se encuentran en juicio. Los abogados Diego Cadena, Juan José Salazar y Samuel Sánchez Cañón, en juicio por fraude procesal y soborno en actuación penal. Enrique Pardo Hache, en juicio por fraude procesal y soborno en actuación penal. El ex representante, oigan bien a esto, el ex representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga, hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, que estuvo detrás de mirar a ver cómo le tumbaban
cómo tumbaban al presidente Gustavo Petro con lo de los topes electorales, ¿recuerdan? Pero que eso finalmente quedó archivado. Entonces, este señor Álvaro Hernán Prada Artunduaga en este momento está en un juicio que es en juicio por soborno en actuación penal. O sea, esta gente está siendo procesada. Es que inclusive si la gente está siendo procesada, ¿por qué razón al estar procesados sigue el señor Álvaro Hernán Prada Artunduaga operando como presidente del Consejo Nacional Electoral? Eso es como una cachetada, como decir, tenemos aquí un tribunal y en el tribunal el que está trabajando en las funciones digamos, de representante legal de todo eso, es un criminal. Entonces, esto hace que pierda completamente toda la total credibilidad hacia esta organización por el hecho de que uno de sus miembros, cuestionado o juzgado, esté ahí. Es decir, el señor Álvaro Hernán Prada Artunduaga debería desafarse del cargo de presidente del Consejo Nacional Electoral y atender su caso judicial, y que otra persona sea el presidente del Consejo Nacional Electoral, pero no está así. Nosotros revisamos en este momento, actualmente el señor Álvaro Hernán Prada Artunduaga estando en un juicio por soborno en actuación penal, porque ahí se detectó también muchas cosas que dijo la fiscal Marlene Orjuela, porque ellos también intentaron hacer cosas tenaces, cuadrar una versión, un audio a nivel de WhatsApp y todo eso, y finalmente se detectó pues que lo que decía el señor Álvaro Hernán Prada era falso, totalmente falso, y se dejó ver y cayó. Entonces está en ese juicio. Ahora, así como 14 más investigadas por delitos como falso testimonio, manipulación de testigos, entre otras conductas punibles, está Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, Wilser Molina, Mario Humberto Jiménez Salinas, Euridice Cortés, alias Diana, Máximo Cuestas Valencia, alias Sinaí, Giovanni Alberto Cadaví Zapata, alias Cadaví, Elmo José Mármol Torregosa, alias Poli, Victoria Eugenia Jaramillo Ariza, Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, Juan Guillermo Villegas Uribe, Mario Uribe Escobar, Nicolás Jurado Monsalve y John James Granja. Todos estos personajes. Entonces, es grueso, ¿no? Todo verlo acá. Entre estos testimonios rendidos o desestimados se destaca la ausencia de Juan Guillermo Villegas Uribe, personaje central en este entramado de fraude procesal y soborno, además de ser uno de los mencionados como presunto creador y partícipe del bloque metro de la Hacienda Guacharacas. Villegas Uribe ha sido mostrado en el auto inhibitorio de la Corte Suprema de Justicia proferido en febrero del 2018 como uno de los más activos intermediarios en el entramado de falsos testigos y también con relación a presiones contra la familia Monsalve. También fue notorio el silencio del abogado Diego Cadena, principal intermediario para la consecución de falsos testigos y quien tenía mucho que explicar en el contrainterrogatorio que haría la fiscalía. Y por último, se evidenciaron las mentiras de los señores Óscar Monsalve Correa, el papá de Juan Guillermo Monsalve, y Óscar Monsalve Pineda, hermano de este. Por eso dice aquí padre y hermano del testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve. Ambos no pudieron negar su conocimiento sobre el grupo paramilitar surgido en la Hacienda Guacharacas a mediados de la década de 1990, su relación estrecha con Santiago Uribe y con Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo. Y aclaremos una cosa también importante, que en estos días un tribunal está llamando a Álvaro Uribe Vélez por situaciones de una hacienda donde hubo también aspectos del paramilitarismo. O sea, el señor Álvaro Uribe Vélez como que no se escapa de eso ya, eso como que está en un estrado y está en otro estrado de juicio,
y por aquí y por allá. Es decir, el tipo está más enredado, muy enredado, muy enredado. Entonces, eso no le ayuda en nada al Señor. Otro punto, la semana entrante, que es ya esta parte es interesante, la semana entrante, o sea, la semana que entra prácticamente, hoy estamos a 20, 21, 22, a partir del 23 en adelante, esa semana del 23 en adelante va a ser la semana en donde se presentarán los alegatos finales. La Fiscalía y la bancada de víctimas demostraremos sin lugar a duda razonable la responsabilidad en calidad de determinador del procesado. Eso va a ser interesante porque aquí va a haber la entrada de los testimonios de las víctimas y eso es lo que ellos no podrán callar con nada. No podrán callar con nada porque la verdad se dará a conocer. Entonces yo digo que aquí hay personas que de pronto en este momento estarán diciendo que todo es una mentira, que pobrecito el señor Álvaro Uribe Vélez, que el gran colombiano lo están ofendiendo, que el señor gran colombiano ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia. Pero yo quiero a cada una de esas personas que hablan así, bajarles ese ánimo y decirles, por favor, despierten a la realidad. El señor Álvaro Uribe Vélez no es eso. El señor Álvaro Uribe Vélez está bastante salpicado, muy altamente cuestionado. Y hay muchas figuras del periodismo que con libros, con columnas periodísticas, con fotografías, con audios, con videos, han registrado una secuencia historial y memorífica de todo lo que este señor ha hecho en la vida. Entonces, ante esas cosas uno nunca puede decir yo no creo, porque es que están ahí evidentes. Entonces, así están las cosas. Ahora bien, ya aquí como para cerrar este punto, entonces el senador Iván Cepeda también dice algo muy importante, después de que se terminó toda esa parte probatoria en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice, superando innumerables obstáculos y dificultades, hemos logrado hoy llegar a la máxima instancia definitoria en el juicio que se sigue contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno. La semana entrante se harán los alegatos finales de la Fiscalía, las víctimas y la defensa, y luego vendrá la decisión, oigan esto, y luego vendrá la decisión de la juez 44 penal del circuito, quien va a dar su veredicto. Entonces llegó el momento en que la justicia será pronunciada. Ante esto, ¿qué más cosas intentará hacer el señor Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué más intentará hacer el señor Jaime Granados o todo su combo de abogados? Que al final son abogados corruptos. ¿Qué más intentarán hacer para evitar lo que tiene que llegar? Vemos que el modus operandi que tienen ellos es buscar cómo difamar a la persona que está acusando y que está queriendo mostrar las verdades de todo esto, ¿sí? Entonces, pues es tremendo la cosa aquí. Un punto muy importante que también dijo el señor Iván Cepeda Castro el día 19 de junio, vamos a mirarlo acá, muy importante, lo vamos a leer acá. Aquí dice, un mensaje preventivo. Hace algunas semanas envié por primera vez el siguiente mensaje que de manera preventiva considero necesario volver a difundir. Conozco que están en curso acciones en mi contra y por lo tanto para evitar sorpresas desagradables dejo claro la siguiente información, 2 puntos. He sido investigado en numerosas oportunidades por los órganos judiciales y disciplinarios ante toda clase de falsas acusaciones, entre ellas
por presuntos vínculos con organizaciones guerrilleras o del narcotráfico, calumnia, injuria y manipulación de testigos. Ninguna de esas investigaciones ha prosperado y he sido declarado inocente en todas ellas. Otro, mis bienes y patrimonios se limitan exclusivamente a los contenidos en mi declaración de renta. Solo poseo una cuenta bancaria y no poseo bienes ni dinero en el extranjero. Otro, no tengo vida social diferente a mi vida familiar, concurro excepcionalmente a eventos públicos. Otro, no visito ministerios ni tramito ninguna clase de contratos con el Estado. Mi actividad como congresista se limita a la labor legislativa y de control político. Otro, en reiteradas oportunidades he sido blanco de operaciones ilegales de seguimiento, interceptación de mis aparatos de comunicación, calumnias a través de redes sociales o medios de comunicación e invasión de mi vida privada e intimidad. Nada de eso ha podido afectar mi reputación ni mi honra. Punto final. Entonces, todo esto es lo que dice el senador Iván Cepeda. Le auguramos y le deseamos desde este espacio que termine exitosamente, felizmente, este proceso y que él como víctima salga con la bandera de la victoria frente a todo esto y pues que sea un capítulo que él pueda cerrar en su vida con el punto de que pues la justicia cumpla con el cometido y que la persona que ha cometido todos estos crímenes, estos delitos, sea condenada, que es lo que se busca acá, que sea condenado, porque es que lamentablemente este personaje es muy siniestro en la vida de Colombia. Es una persona supremamente, ¿qué le digo yo?, enferma. Su psicopatía es bastante alta. Hasta eso por allá lo dijo hacker de la fiscalía, algo relacionado con el cerebro de él. Entonces es tremendo. Entonces lo único que se espera aquí en Colombia es que obre la justicia tenazmente. Amigos y amigas, hasta que llega al final de este video, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.